Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Dice la Biblia: el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Leamos el 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Con qué? Muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En la Biblia tenemos algunos relatos de personas que fueron traídas de vuelta a la vida. Estas personas, de todos modos, no fueron resucitadas. ¿Por qué? Porque todas esas personas volvieron a morir. Pero en cambio, nuestro Señor Jesucristo realmente sí resucitó de entre los muertos, porque Él nunca va a volver a morir. Él ahora vive, mis queridos hermanos. Él permanece para siempre. Nuestra fe no está anclada en una religión, en un falso Dios que está muerto, sino nuestra fe está anclada en el Dios que vive por los siglos de los siglos. Qué maravilla que nuestra fe es una fe viva, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Todos nosotros creemos que Él resucitó. Si hay una persona aquí que no crea que Cristo resucitó, no tiene salvación. Porque ese es el evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Para ser salvo hay que creer en este evangelio. Pero habrán algunos que dudan, y la Biblia dice que los que dudan, convencerlos. Esa es la razón que yo voy a presentar este mensaje basado en el versículo 3. Muchas pruebas indubitables. Voy a predicarles un mensaje que he titulado Pruebas indubitables de la resurrección. Pruebas indubitables de la resurrección. Señor, te pido que añadas bendición a esta predicación, a este estudio a la vez, y que por favor sacudas el corazón de todos los que estamos aquí, aun de los que están oyendo por Facebook, por YouTube, y por todos mis hermanos que están aquí. Usa al hermano Oscar para que hoy nuestros visitantes puedan experimentar la salvación, poder pasar de muerte a vida. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Su muerte fue necesaria por causa de la sustitución por nuestros pecados, porque Él fue hecho pecado por nosotros. Qué bendición, hermanos, saber que creemos, adoramos a un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, y Él lo demostró enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Quién podrá seguir rechazando a un Dios de amor y aceptar recibir la condenación eterna en el infierno? Sin embargo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, hay como 13 o 14 referencias concernientes a la ordenanza del bautismo. Hay unas pocas referencias acerca de la cena del Señor. Hoy tenemos cena del Señor en la tarde. Amén, hermano, prepare su corazón. Sin embargo, el hecho de su resurrección es mencionado más de 100 veces en el Nuevo Testamento. En el versículo número 3 dice que a quienes también, después de haber padecido, se presentó como vivo. Se presentó vivo. El diablo muchas veces, a través de la falsa doctrina, ha querido de alguna manera introducir dudas a la gente en pensar que Cristo no resucitó. Él se presentó vivo, y dice que con muchas pruebas, ¿qué? Indubitable. La palabra indubitable quiere decir que no puede dudarse. No hay duda de que Cristo resucitó. Hermano, no hay duda de que Cristo resucitó. Pero la palabra prueba, la palabra griega que aparece ahí, tecmerión, da la idea de una señal segura, una prueba positiva. ¿Cuántos se hicieron la prueba del COVID y salió positivo?
le entregaron un certificado. ¿A cuántos? Ese certificado prueba que realmente Dios tiene la enfermedad. La palabra tecmar marca, signo, pruebas convincentes. La resurrección de Cristo es un hecho que se puede probar indubitablemente. El diccionario de la Real Academia Española dice que prueba es una razón, es un argumento, es un instrumento, otro medio que se puede mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Nosotros, a la luz de la Biblia, podemos probar, como dice aquí la Biblia exactamente, que Cristo se presentó mostrando pruebas indubitables. En el derecho, en las leyes, la palabra prueba es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce la eficacia de la ley. La Biblia dice que el Señor Jesucristo demostró pruebas, y no solamente pruebas, dice muchas pruebas de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de nuestra fe, es la base de nuestro cristianismo. Pedro murió, Mahoma murió, María murió, Carlos Russell murió, José Smith murió, Elena de White murió, pero el único que venció la muerte es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No base su fe en gente muerta. No base su fe en personas que murieron y algunas de ellas están en el infierno. Base su fe en el único Dios verdadero, en Jesucristo, que ha resucitado de los muertos. Vamos a mirar algunas pruebas indubitables. Prueba número uno. Prueba número uno. Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice la Biblia, Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver ¿qué? El sepulcro. Mateo 28, 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, ¿qué le dijo? No temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, lean conmigo. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La primera prueba que tenemos, una prueba indubitable de la resurrección de Cristo, número uno, es la tumba vacía. Cristo no se quedó en la tumba. Mahoma está en su tumba. Todos los líderes religiosos se quedaron en la tumba, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo quedó vacía. El ángel dice, venga, vean. Mire, hay testigos aquí. Estaba María Magdalena, la otra María, y vieron. El ángel removió la piedra no para que Cristo saliera, porque él atravesó las paredes del sepulcro. La piedra fue removida para que usted y yo tuviéramos una prueba de que otras personas deberían entrar. Pedro entró, Juan entró de primeras, Pedro entró de segundas, María entró, y ellos vieron que la tumba estaba como vacía. Ahora, si la tumba estaba vacía, realmente vacía, hay algunas personas que han tenido tres argumentos en contra de esto. Algunos han dicho que sus amigos se llevaron el cuerpo, que se lo llevaron sus enemigos, y otra que Jesús resucitó. ¿Cuál de las tres es verdad? Que Jesús resucitó. Ahora, si algunos creen que sus amigos se llevaron el cuerpo, es demasiado difícil sostener esta hipótesis. ¿Por qué? Todas las pruebas que disponemos nos indican que los discípulos no pensaban ni creían en la resurrección. Lucas 24, usted puede ver que iba Cleofas y otro, y ellos no creían que Cristo había resucitado. Usted puede leer la Biblia ahí. Y que la noche del primer viernes santo se les ve como hombres sin esperanza. Eran hombres vencidos, descorazonados, que se ocultaban por miedo de los judíos. Además, Mateo nos dice que se colocó una guardia en la tumba. Miren lo que dice Mateo 27, 62.
Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador, ellos le dijeron engañador a nuestro Señor Jesucristo, Mateo 27, 63, y dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro. ¿Hasta cuándo? Hasta el 3er día. ¿Se dio cuenta que cuando apareció el ángel, ahí todavía estaban los soldados? Y ellos se espantaron. Es decir que sus amigos, según ellos, no pudieron llevarse su cuerpo porque no tenían cómo sacarlo. Es incorrecto esto. Dice aquí el versículo 64: no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el posterior error peor que el primero. Ellos mismos nos ayudaron a nosotros a tener una prueba. Ellos mismos no querían que sus discípulos sacaran el cuerpo del Señor Jesucristo del sepulcro, porque entonces, hermano, el mundo es incrédulo. El mundo no cree que Jesús resucitó. El mundo no cree que hay un Dios vivo y verdadero. Por eso tienen que adorar a una triste estatua. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Ellos no creían que Cristo iba a resucitar. Por eso pusieron soldados para cuidar el sepulcro. O sea que era imposible. Mateo nos dice que colocó una guardia en la tumba. Miren lo que dice el versículo 65 de Mateo 27. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. ¿Una qué? Una guardia. Id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La guardia romana era compuesta de 60 hombres y se dividían en 4 grupos de 15. Es decir, que cada momento tenía por lo menos 15 soldados cuidando el sepulcro. Fueron establecidos esos 60 hombres para vigilar la tumba. Cada uno guardaba la tumba durante un periodo de 6 horas. La guardia fue ordenada para custodiar la tumba ante el probable robo del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿pudiéramos asegurar que robaron el cuerpo del Señor Jesús? No. ¿Por qué? Porque estaba asegurada. Número 2, algunos dicen que el cuerpo del Señor Jesucristo no solamente se lo llevaban sus amigos, sino que se lo robaron los enemigos. Ellos decían, algunos que no creen en la resurrección de Cristo, dicen que Cristo se lo robaron el cuerpo para poder de alguna manera probar esto. Ahora, igualmente difícil de sostener esta teoría de que sus enemigos se apoderaron del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué motivo hubieran tenido para robárselo? Ahora, escuchen esto. Cuando el apóstol Pedro se para en Hechos capítulo 2 a predicar tremendo mensaje del evangelio, y si usted lee Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro habló de la resurrección. Él habló de que Cristo había resucitado el 3er día. Si los enemigos hubieran robado el cuerpo, estoy seguro que en la predicación de Pedro ellos hubieran sacado el cuerpo y hubieran dicho: lo que dice Pedro es mentira. Mire el cuerpo, aquí está, él no ha resucitado. Mas sin embargo, todos sus enemigos no lo sacaron. ¿Sabe por qué? Porque no se lo robaron. Cristo resucitó. Pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, la guardia junto a la tumba hubieran sido un obstáculo tan grande para ellos como para los amigos del Señor. Pero la objeción absolutamente decisiva es que no pudieron mostrar el cuerpo de Cristo cuando empezó la predicación. Entonces, los amigos no se les llevaron el cuerpo, los enemigos no pudieron robarse el cuerpo. Entonces, ¿qué creemos? Lo tercero, que nuestro Señor, como dice Hechos 28:6, el ángel dijo, Hechos 28:6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora los enemigos no deseaban robar el cuerpo. Sabemos que los apóstoles no lo robaron, ellos estaban atemorizados. Lo que sucedió aquí fue indudablemente la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la primera prueba? La tumba
vacía. Segunda prueba indubitable, Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20, versículo 1. La Biblia dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién quitó la piedra del sepulcro? El ángel. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, o sea Juan, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor. Mire, hasta los mismos discípulos creían eso. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Parece que era una carrera. Parece que Pedrito era gordito y como que no podía caminar. Pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa que Pedro. ¿Sabe por qué corrió más a prisa? Pregúnteselo a los jóvenes del campamento. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio que, ¿qué vio? Los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Ay, Juanito, usted corre muy rápido. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Y qué más vio? Versículo 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué? Y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En el oriente, los cuerpos de los muertos eran envueltos en sábanas con especias y ungüentos. Eran envueltos desde la nuca hasta los pies, una manera similar que usaban las momias egipcias. La cabeza era envuelta por separado con algo que se llamaba el sudario, según vemos aquí en el versículo número 7. Cuando todo el proceso se terminaba, el cuerpo quedaba firmemente envuelto como en un capullo. Las especias, los ungüentos se secaban y quedaban duro esto, quedaba de una manera fuerte. Hay una diferencia entre la resurrección de Lázaro y la del Señor. Recuerda que cuando Lázaro salió con las vendas y estaba con el sudario puesto, en Juan 11:44 leemos que el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. El Señor no fue así. El Señor, como adquirió un cuerpo glorificado, el Señor atravesó la venda, atravesó los lienzos. Y cuando Pedro y Juan y María llegaron a la tumba que estaba vacía, ellos miraron como un capullo ahí. La segunda prueba indubitable, no solamente la tumba vacía, sino los lienzos, la embestidura mortal. Eso fue una prueba indubitable de la resurrección del Señor. Cuando Pedro entró para examinar la tumba por dentro, él vio que ese envoltorio no había sido alterada. El cuerpo de Cristo había salido de la tumba sin desacomodar nada, estaba ahí el lienzo. Pedro vio que la embestidura estaba sin desacomodar. Las sábanas aparentaban estar como habían sido envueltas. Se veía la figura del cuerpo de nuestro Señor. Probablemente estaba como un capullo. Esto prueba el hecho que estos elementos no habían sido forzados ni dañados, como la anterior teoría, que hubieran agarrado el cuerpo del Señor, que se lo hubieran robado. ¿Cómo lo sacaron de ahí, hermano? Tenía que haber cortado los lienzos para sacar el cuerpo del Señor. Ahora, si se lo llevaron con todo y lienzos, ¿por qué estaban los lienzos ahí? Es una prueba indubitable. Ahí estaban los lienzos, estaba el sudario. Esto prueba, hermanos, que el cuerpo había sido desenvuelto. O esto no aprueba que el cuerpo hubiera sido desenvuelto, sino que Cristo realmente salió. Obviamente los ladrones hubieran roto eso y se hubieran llevado los lienzos o todo, pero ahí estaban los lienzos. Juan vio su investidura mortal y creyó. Yo le pregunto, ¿cree usted?
Número 3. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 1. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo número 1. Dice la Biblia, este es el pasaje central que habla sobre la resurrección. Además de esto, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado. Primera Corintios 15, 1. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado, aquí está el evangelio, aquí está el evangelio. Miren lo que es el evangelio. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, amén, conforme a las escrituras. ¿Cree usted eso? Si no cree, está condenado, enseña Juan 3:18. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las escrituras, que apareció a Cefas, ya lo miramos ahorita, y después a los 12. Después apareció a más de ¿qué? De 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Tenemos registrado el número de testigos que dio el Señor, más de 500. Aparentemente este número no incluye a mujeres. El número de testigos registrados en la palabra del Señor es más de 500. Ciertamente es acorde a la jurisprudencia aceptable. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Las leyes terrenales, según la jurisprudencia aceptable, debe haber testigos visuales, por lo menos 3 o más. Pero tenemos más de 500. Tenemos más de 500 y esa es una prueba indubitable. Más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. Muchos creyentes de esa época lo vieron resucitado. Pedro lo vio, los apóstoles. ¿Y sabe quién vio a Cristo resucitado? Pablo, de camino a Damasco. ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Tiene el Nuevo Testamento? Levántelo. Eso que usted tiene ahí, número 4, es una prueba indubitable. El Nuevo Testamento. No solamente tenemos la tumba vacía, número 2, la investidura mortal, número 3, las apariciones de Cristo, número 4, el Nuevo Testamento. Los 27 libros que componen el Nuevo Testamento son el efecto del Nuevo Testamento. La causa del Nuevo Testamento es el Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, no habría para qué haber escrito el Nuevo Testamento. Si la resurrección de Cristo, no hubiera ninguna escritura del Nuevo Testamento. La muerte de Cristo había deprimido a los discípulos. La muerte de Cristo deprimió, destruyó la fe, por decirlo así, de los discípulos de esa época. Si Cristo no se hubiera aparecido de nuevo, ellos nunca hubieran escrito nada de él. Pedro no hubiera predicado en Hechos capítulo 2, en Hechos 5. No hubiera sucedido nada y por ende ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. La historia de su vida creció desde su resurrección. Recordemos que después de su muerte los discípulos estaban atemorizados, pero luego que lo vieron, pasaron de ser hombres cobardes, escondidos por temor a ser testigos osados del Señor Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 33, busque la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice la Biblia, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Usted se ha dado cuenta por qué los falsos testigos de Jehová no volvieron a salir? Porque su fe es vana. Porque ellos no creen en Cristo resucitado. Por eso se escondieron. ¿Sabe por qué la iglesia de Cristo en medio de pandemia seguimos predicando el evangelio y viendo vidas salvas? Porque creemos en un Dios que resucitó, que está vivo. Tenemos un Nuevo Testamento que es la evidencia de que Cristo sí resucitó y que no estamos solos, que Él está a nuestro lado. Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una evidencia de que alguien no gane almas es porque duda de la resurrección
de Cristo. El Nuevo Testamento es una prueba indubitable. Pero hay algo espectacular aquí. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 26. Juan capítulo 20, versículo 26. Dice la Biblia: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Cristo atravesó las puertas, las paredes, y se puso en medio y les dijo. Esa es la razón por la cual creemos que Cristo atravesó la piedra, atravesó la tumba, y él dijo: paz a vosotros, shalom. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. ¿Se imagina ese susto de Tomás? Si yo no veo, si no me tire mis manos en su llaga, yo no voy a creer. Aquí está, mírela. Mire. Y Tomás, si era verdad, resucitó. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. ¿Sabe? Una de las formas que el Señor Jesucristo, cuando venga en gloria con la iglesia a pisar esta tierra allí en Jerusalén, según Zacarías dice que mirarán al que traspasaron. Una de las formas que todo Israel será salvo es porque Cristo le va a mostrar no sus cicatrices. La Biblia no dice cicatrices, la Biblia dice de sus heridas. Cristo no cicatrizará sus heridas nunca. Él va a venir y va a mostrar a los judíos: mire, soy yo al que traspasaron. Y está hablando en el contexto de Zacarías, Jehová. Ellos mirarán al que traspasaron y llorarán. Cristo resucitó. Tomás dice: métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una de las pruebas indubitables de la muerte, de la resurrección de Cristo, es la iglesia. Mire al lado. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿quién trajo a todos ellos esta mañana? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿quién cambió su vida? Que era un vil borracho, que era un drogadicto, que era un fornicario, que era un adúltero. ¿Quién lo cambió? Si Cristo no resucitó, entonces ¿quién nos transformó? Esta es una prueba indubitable de que usted y yo, que Cristo resucitó. La iglesia de Cristo es una prueba. No podemos negar que los discípulos creían que Jesús había resucitado. Eso fue lo que les dio su empuje. Esto fue también el tema central de su predicación. Si Jesús estaba muerto, entonces Dios había edificado la iglesia sobre una ilusión. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero iglesias que dejaron de ganar almas tienen que examinar su fe en lo que dicen creer. Teólogos, predicadores deben revisar inclusive su misma salvación. Además, ver, hermanos, cómo ver la resurrección de Cristo fue lo que los llevó a predicar en Jerusalén. 7 semanas después de la crucifixión de Cristo, cuando Él resucitó, empezaron a predicar en todo lugar. Los apóstoles declararon que Cristo había resucitado entre los muertos. Si Cristo no había resucitado, los enemigos claramente habían podido presentar el cuerpo muerto del Señor. Pero ¿sabe por qué no pudieron presentar el cuerpo muerto del Señor? Porque el cuerpo muerto del Señor ya no existe. Él está vivo. El silencio de los judíos fue una prueba de su resurrección, tal como los escritos de los discípulos. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Al resucitar Cristo, Dios ponía su sello de aprobación sobre la obra expiatoria. Demostraba su poder divino frente al pecado, frente a la muerte, y asimismo, al mismo tiempo, probaba el deseo, el poder de salvar a los pecadores. Por esto es que la resurrección de los creyentes es una consecuencia inmediata, la de su resurrección.
En Lucas 20:36, la Biblia habla claramente que el característico de un verdadero cristiano que ha creído en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es que la Biblia habla de los creyentes que somos hijos de Dios a ser hijos de ¿qué? Hechos 20:36, hijos de la resurrección. Hay pruebas indubitables y hay muchas más de la prueba de que Cristo resucitó. ¿Prueba qué? Indubitable. Indubitable. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, estaba asegurando la resurrección de nosotros. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es interesante que la salvación de nuestras almas es comparada muchas veces con la resurrección. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo número 4. Romanos capítulo 6, versículo número 4. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, ¿qué sucedió? Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Subraya lo que sigue: así también Cristo resucitó, así también nosotros andemos en nueva vida. Tenemos pruebas indubitables. Recuerda, número 1, primer prueba, la tumba vacía. Número 2, tenemos la prueba de la investidura mortal. Número 3, tenemos la prueba de las apariciones del Señor Jesucristo a más de 500 personas. En su mano usted tiene una prueba. ¿Cuál es? La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Si usted mira alrededor, número 5, la quinta prueba es la iglesia. La iglesia es una prueba de que Cristo realmente resucitó. Pero si hay una prueba más eficiente e indudable, es nuestra salvación. Es nuestra salvación. La salvación, la transformación de miles y millones de personas durante todos estos 2000 años es una prueba indubitable que realmente Cristo resucitó de entre nosotros. Ahora, leamos otros versículos. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice la palabra de Dios: sepultados con Él en el bautismo. Colosenses 2:12, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así como probamos que Cristo resucitó de entre los muertos, aquí está el mensaje de la palabra de Dios esta mañana. Así como miramos pruebas de la resurrección de Cristo, asimismo debe haber pruebas de su resurrección. ¿Da usted pruebas de esto? ¿Da pruebas indubitables que usted ha resucitado? ¿Que usted es una nueva criatura? Colosenses capítulo 3, versículo 1. La Biblia aquí compara directamente la salvación como una resurrección. La salvación no es una mera repetición de una oración. La salvación es comparada con una resurrección. Salir de un estado de muerto. La Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, habéis resucitado con Cristo. Una evidencia de que alguien ha resucitado con Cristo, es decir, que ha sido salvo. Mire lo que dice: busca las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una persona que ha sido salva, que ha sido resucitada con Cristo, pone la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. La resurrección trajo una transformación sobre los discípulos. Antes ellos habían visto a Cristo morir en la cruz, y entonces su fe había sido desmoronada. Dos de ellos dijeron allí en Lucas 24:21: pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. Miren el pensamiento de ellos. Palabras tristes, palabras sin esperanza. Muchas veces cuando yo veo a supuestos cristianos, creyentes, cuando no tienen esperanza, cuando están demasiadamente tristes, tengo que preguntarme si realmente ellos han sido resucitados con Cristo. Ellos habían sido transformados. Su fe entonces antes de la resurrección había muerto. Ellos se habían reunido junto a puertas cerradas, atemorizados. Y yo no quiero aplicar esto en este tiempo. Pero los discípulos antes de la resurrección de Cristo se escondían de alguna manera criminales. Qué triste hoy ver muchos cristianos escondidos, sin esperanza, les da miedo un triste virus, un COVID, no salen porque dice que se van a contaminar. Pero cuando se les dice vamos al centro comercial, dice pues de todas maneras Dios nos guardará. Un meme que enviaron por ahí. Pero para la iglesia, ay no vayamos porque nos contaminamos. Y lo peor es que los pastores que apoyan esa vergüenza, muchos de ellos han recibido COVID en cualquier circunstancia, menos ganando almas, predicando o haciendo la obra de Dios. Por la gracia de Dios a mí no me ha dado COVID, pero si me da, yo puedo decir, no importa que me dé COVID ganando almas o predicando su palabra. Gloria a Dios por eso. Cuando el Señor le apareció a estos discípulos, de ahí en adelante su vida fue diferente. Su vida fue totalmente cambiada. Su vida fue totalmente, hermanos, transformada por el poder de Dios. Romanos 4:25 dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. En Efesios 2, versículos 5 y 6, la Biblia habla de esta gran verdad. La Biblia compara la salvación como una resurrección. Efesios 2:5 dice la Biblia, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿recuerda? Cuando usted estaba muertos en pecados, ¿qué hacía? ¿Usted venía a la iglesia el domingo? No, porque estaba muerto. ¿Usted leía la Biblia antes? No le gustaba leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Usted oraba antes? ¿Por qué? Porque estaba muerto. Iba a la cantina, se emborrachaba, fornicaba, adulteraba, fumaba cigarrillo. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque estábamos muertos. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Nos qué, hermano? Nos resucitó. Esto habla de la regeneración. Esto habla de la salvación. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Pruebas indubitables. Esa palabra prueba indubitable en su contexto habla de un juicio. Supongamos que la iglesia en estos tiempos, yo no creo que haya persecución. La verdad no creo que haya todavía persecución. La verdad que lo que Dios está pasando es una prueba para ver quién es verdaderamente cristiano y quién no. Supongamos que viene persecución como en los tiempos de Nerón. Y supongamos que el gobierno colombiano, y Dios nos guarde, tenga que condenar a la cárcel o a la muerte por ser cristiano. Supongamos que estamos en el tiempo del apóstol Pedro cuando le escribió a los hermanos y le dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien gozaos porque sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Supongamos que la constitución colombiana, Dios nos guarde, cambie. No vote por Petro porque eso sí puede suceder. Perdón, no me gusta hablar de política, pero es moral. Si cambia la constitución política y quita la libertad de culto y le da cárcel solamente por ser cristiano, por decir que es cristiano. Supongamos que agarran a este cristiano y lo agarran ahí. Ahí está este. Y por el otro lado agarran a este otro. Lo pillaron.
Y lo están acusando por el delito de ser cristiano. Y lo llevan a un juicio. Y ahí está el juez. Venga, cara de juez. Siéntese ahí, cara de juez. Y aquí está el fiscal. Venga, cara de fiscal. Fiscal es el diablo, ya sabe, ¿no? Y aquí está el abogado. Mi abogado es Cristo. ¿A quién ponemos de abogado? Aquí está el abogado, ya, ahí está. Y entonces vamos a juzgar al primer cristiano. Hermano, no tiene nada que ver con la vida de ellos. Amén, hermanos. Algunas cosas son coincidencia. Lo agarraron. Aquí está el juez, señor juez. Este es acusado de ser cristiano. Y aquí está el fiscal, el diablo, el acusador. Ahí está, ¿lo ve? Mire, mire la cara que tiene. Sí, él es acusado por ser cristiano. Y el juez le dice: a ver, señor fiscal, demuéstreme las pruebas indubitables. Gracias. Ya sé quién es quién. Vamos a cambiar la moneda. Y él dice: tengo una prueba que encontré en su lugar. Quítesela. Aquí está la prueba. Levántela, señor juez. Mire, él dice: es una Biblia. Eso es una prueba indubitable que este hombre es cristiano, ha resucitado con Cristo. ¿Qué otra prueba tiene? Mire lo que le encontré en el bolsillo. Le encontré folletos. Estaba predicando el evangelio en El Dorado. Tengo las fotos, mírenlas, tengo todas las pruebas. Y usted dice, el juez dice: no, me faltan más pruebas. Imagínense que este hombre se va a casar el otro año. Y yo me di cuenta que él le pidió permiso a los papás de Joana. Le pidió permiso al pastor y está orando por la voluntad de Dios. Eso es una prueba, señor juez. Y el señor juez dice: falta más. Lo encontré orando a las 2 de la mañana. Mire, tengo una foto. Usé un dron y el dron entró por la ventana y mire, ahí estaba orando, estaba clamando y escuché su oración. Salva las almas, Señor. Queremos llegar a esa meta, Señor. Son 13,500 almas. Usa mi pastor mañana. Tengo todo grabado. ¿Esas pruebas le sirven? ¿Es culpable? Y entonces el juez levanta la espada del juicio y dice: es culpable, porque hay pruebas indubitables de que él es un cristiano. Mochen en la cabeza, obedezcan. Pero encontramos a otro, como dicen las noticias, un presunto cristiano. Y no quiero ofender, un presunto delincuente extranjero. Es acusado de ser cristiano. ¿Es usted un cristiano? Sí. Y él dice: yo no. Que me prueben si soy cristiano. Bueno, me faltó una parte aquí. Vino el abogado, porque pues por otro lado, él dijo: él es cristiano, pero ¿sabe? Yo lo vi mintiendo. Y un día no fue a culto. Entonces el abogado dijo: no, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. De todas maneras es culpable. Es cristiano. Este es un cristiano porque presenta pruebas indubitables.
Pero aquí está este otro y llega, venga diablito, entréguele ahí al cristiano. Pues la verdad, señor juez, es que yo estuve buscando pruebas indubitables en este individuo para probar si es acusado del delito de ser cristiano. Pero no encontré muchas. Le busqué por muchos días si tenía una Biblia ahí. No tiene Biblia. Sí, iba. Eso sí, ¿para qué? Fue a la iglesia. Pero aquí tengo la foto. Cuando fue a la iglesia se puso a chatear, puso a jugar con los niños al lado. Fue a la iglesia y en la escuela dominical yo lo vi cuando se durmió. Se puso corbata en la iglesia. Pero cuando fue con sus amigotes parecía un perverso. Entraba, venía a la iglesia, se quitaba el arete y cuando salía se ponía el arete. Yo no creo que sea cristiano, señor juez. Le pegó a la mujer, varias veces le pegó a la mujer. Y luego al otro día venía a la iglesia agarrada de la mano y dijo: no diga nada, no le diga nada al pastor porque ya sabe. Nunca ora. Se robó un celular a una hermana de una bolsa un día que vino. Se le robó un celular. Mira pornografía, mire, este no es cristiano, señor juez. Mira pornografía, etcétera. No creo que sea un cristiano. Se avergüenza del evangelio. Es un ejemplo. Él es uno de mis mejores hombres. No crea lo que le estoy diciendo. Estamos dando una ilustración. Este hombre nunca ha dado un diezmo ni ofrenda. Es más, un día que el ujier se durmió, él pasó el ofrendario por ahí y se sacó un sobre sin querer, supuestamente. Se robó como Judas los diezmos y las ofrendas. Se la pasa criticando todo lo que se hace. Yo no creo que este sea un cristiano. Señor juez, ahí están las pruebas. ¿Qué dice usted? ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿No? Queda libre. No se mostró ninguna prueba, diablito. No pudo. Este es suyo, lléveselo. Lléveselo, ese es suyo. Libértelo. Ya puede ir al billar, vaya, párese al billar. Ya puede ir a la cancha de tejo, vaya, es libre. Pero este lo vamos a decapitar porque es un cristiano verdadero. Si usted estuviera hoy en este juicio, ¿qué diría el juez? ¿Está demostrando usted pruebas indubitables de su resurrección con Cristo? Si hoy viniera a este juicio, la Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Se presenta delante de Dios, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Pastor, Señor, pero yo eché fuera demonios, hice muchos milagros en tu nombre, Señor, profeticé. El Señor dirá: apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo mostró pruebas indubitables. ¿Ha mostrado usted pruebas indubitables de su resurrección? Porque si no es así, hoy puede ser el día de su salvación. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Señor, bendice tu pueblo. Venga hoy de rodillas. Hoy mismo usted puede morir y ir a este juicio. Usted puede mostrar pruebas indubitables de su resurrección, así como las pruebas indubitables de la resurrección del Señor Jesucristo. Clame a Dios, venga a Dios, humíllese delante de Dios, por favor. No vaya a ir a morir, ir al infierno. No juegue más con Dios, póngase bien con Dios hoy mismo. Venga hoy a juicio.
Y dígale: Señor, perdóname, sálvame. Si usted es un creyente, pero no anda bien con Dios, venga hoy, póngase a prueba con Dios. Dios que prueba los corazones. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Venga hoy a Él. La Biblia dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Él quiere salvarle hoy a usted. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo no conozco cuál sea su vida, hermano, hermana, pero Dios sí lo conoce hasta lo más profundo. Usted mismo, usted misma se conoce. Si usted no tiene a salvación, si usted no tiene Cristo, hoy puede recibirlo. Hoy puede cambiar su destino eterno, puede pasar de muerte a vida. Quizás usted dice: no, es que he ido a iglesia, pero usted es un perverso, todavía fuma cigarro, todavía es un adúltero, es un fornicario, practica toda esta clase de pecados. Usted necesita hoy a Cristo. Yo no le estoy hablando si ha venido a la iglesia, estoy hablándole: ¿tiene usted pruebas indubitables? Si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro de ir al cielo? Porque si no, hoy no lo puede hacer. Hable con Dios y dígale a Dios: Señor, yo te pido que me salve. No quiero seguir viviendo una vida hipócrita, engañándome a mí mismo, sabiendo que algún día iré al juicio. Te veré cara a cara, Señor. Perdóname. Hoy me arrepiento de mis pecados. Dígale así al Señor. Y creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Dame esa vida nueva. Quiero que me hagas resucitar contigo. Quiero vivir en novedad de vida, en una vida nueva. Quiero que me ayudes con mi hogar, mi matrimonio, mi vida espiritual. Dígale a Dios que le salve urgentemente. Él quiere salvarle. Si usted es cristiano, dele gracias a Dios por su salvación. Pero hoy, dígale al Señor que le permita vivir una vida de tal manera que usted pueda dar pruebas indubitables que de realmente, indudablemente, usted es un verdadero hijo de Dios. Dígale a Dios que le ayude a crecer espiritualmente, a madurar. Alguno dirá: pastor, yo ya recibí a Cristo, yo ya soy nueva criatura, pero no me he bautizado. Yo quiero que alguien me explique con la Biblia cómo ser bautizado. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Todo está listo. ¿Habrá alguien así? Que levante su mano. ¿Habrá alguien que dirá: pastor, yo tengo miedo de morir, ir al infierno? Quiero que alguien me explique con la Biblia cómo ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Pastor, alguien que me ayude con la Biblia y me explique cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Levante la mano. Todo está listo. ¿Habrá alguien así? Aparte de los que ya recibieron a Cristo, ¿habrá alguien más? Alguien más, levante su mano. Mira, aquí hay una dama. Gracias, hermana. Una ganadora de almas. Explíquele a ella cómo ser salva. ¿Habrá alguien más que dirá: pastor, yo tengo miedo de morir, ir al infierno? Quiero que alguien me explique con la Biblia cómo tener la seguridad de ir al cielo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu pueblo, bendice esta maravillosa iglesia, tu iglesia. Recibe la gloria, recibe la honra. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.